Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y recuerda apoyar el periodismo independiente. Puedes donar nuestras páginas de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes ir a ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puedes enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMBE número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, el periodista Rodrigo Otero Goico, en directo desde el estudio Guiguito Otero Bigles. Aquí estamos, señoras y señores, bienvenidos a su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es lunes 23 de marzo del año 2026. Son las 6:08 de la tarde. Buen provecho a todas las personas que están cenando a esta hora. Su atardecer deportivo acaba de comenzar en Bonita Radio. Bueno, Carmen Enita Acevedo estuvo tempranito a las 8 de la mañana en Noticias con Café. De más está decirle que esta semana está llena de información. Ya saben que mañana en la interpelación al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ahí en el Capitolio, ahí está todo ese espectáculo que están montando allí. Y pues Carmen Enita Acevedo va a estar pendiente. Ella tiene su programa a las 8 de la mañana. No se olviden. Recuerden que esto está citado para después de la 1 de la tarde. Así es que en la tarde ella va a estar conectada viendo todo lo que está pasando allí y llevándole a ustedes información. Y por la tarde tendremos información para ustedes sobre lo que está ocurriendo o lo que ocurre en el Capitolio. Así es que ya lo saben. Bueno, hoy en su tiempo de deportes aquí en Bonita Radio vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Ayer, el fin de semana, el sábado específicamente, arrancó el baloncesto superior nacional con el equipo de Mayagüez recibiendo al equipo de Ponce. Y ayer domingo hubo dos juegos, uno en Manatí y otro en el Rancho Vaquero, donde los Cangrejeros de Santurce visitaron. Vamos a hablar de los tres juegos. También vamos a hablar del voleibol superior femenino. Y las Cangrejeras de Santurce es uno de los equipos que vamos a mencionar. No es porque sea preferencia, es porque pues esa es la noticia que ustedes quieren que le diga. Y finalmente vamos a hablar de la selección femenina U17 de fútbol, que clasificó a Puerto Rico a un mundial de FIFA por primera vez en la historia, en cualquier género y cualquier categoría. Así que vamos para encima. Bueno, comencemos con el baloncesto superior nacional. Vamos a empezar con el jueguito del pasado sábado. El primer juego de la temporada, juego entre los Indios de Mayagüez, que recibieron a los Leones de Ponce, y este juego lo ganó Ponce 89-85. Un juego que empezó con el equipo de los Indios bastante errático en la defensa particularmente. Y un equipo de Ponce jugando un baloncesto extraordinario, la verdad. Bien eficientes en la ofensiva, bien eficientes en la defensa. Sin embargo, poco a poco, el equipo de los Indios de Pipo Vélez empezó a cortar la distancia entre los dos quintetos. Y al final fueron varias decisiones que tomó el equipo de Ponce, de Mayagüez, que le costaron el juego al final, pero realmente tuvimos un juego bien interesante en el Palacio de los Deportes, porque allí fue donde arrancó
esta temporada 2026 de nuestro baloncesto superior nacional. 89-85 la victoria de los Leones sobre el equipo de los Indios de Mayagüez. Miren, las estadísticas de este partido, señoras y señores. Importante. Aquí el equipo de Ponce realmente tiró de manera extraordinaria. Y esto es un reflejo de lo que les acabo de hablar sobre la eficiencia de ese equipo de Ponce, particularmente al principio del juego. Y yo quiero... Ellos mantuvieron esa eficiencia, por eso usted tiene ahí ese % de tiro de 54%. No quiero menospreciar el esfuerzo que hizo el equipo de Mayagüez, porque ellos tiraron un 42%, que es aceptable, es bueno, pero fue que tuvieron una mejoría considerable mientras fue pasando el partido, mientras fueron pasando los minutos. Por eso tienen ese 42%, pero no quiero menospreciar el esfuerzo que hicieron, porque la verdad que ¿cómo les digo? Se encabullaron, volvieron y tiraron. Particularmente después de esa primera mitad, que estoy seguro que Pipo en el camerino los llamó a capítulo. Si miran estas estadísticas, 54% de campo para el equipo de Ponce, 42% para el equipo de Mayagüez. El equipo de Ponce tiró 65 veces al canasto y metió 35. La verdad que fueron excelentes. Mayagüez tiró 62, metió 26. De la línea de 3 puntos, 39% para Ponce, 32% para Mayagüez. En el caso de los Leones, 18 intentos, metieron 7. Y el equipo de Mayagüez tiró 31 y metieron 10. En el tiro libre, el equipo de Ponce con 63% de 19-12. Mientras que el equipo de los Indios Mayagüez con un 90% robusto, sólido, de 20 intentos metieron 18. Eso es lo que hay que hacer, hay que meter el tiro libre. Hay que meter, aunque usted pierda, meta el tiro libre. Los rebotes 33 para Ponce, 9 fueron ofensivos, 32 para Mayagüez, 9 también ofensivos. Las asistencias empates a 19, los cortes de balón 5-4 a favor de Ponce, los tapones 6-2 a favor del equipo de los Leones y las pérdidas de balón, ambos equipos con apenas 9 pérdidas en este partido. ¿Quiénes fueron los líderes por cada uno de los equipos? Por el equipo de los Leones de Ponce aquí hay un error porque se supone que diga George Hamilton aquí. En el caso de Ponce, en 30 minutos metió 21 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, un corte de balón, 5 tapones. O sea, de los 6 tapones del equipo de los Leones, 5 fueron para este señor George Hamilton. Y no tuvo pérdidas de balón este señor. Mientras que en el caso del equipo de los Indios de Mayagüez, el señor Olumide Oni fue el mejor con 39 minutos de juego. Metió 29 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, un corte de balón, no dio tapones y tuvo 2 turnovers en la derrota del equipo de los Indios de Mayagüez. Les digo una cosa. Este juego, primer juego de la temporada, miren, cuando estamos en el principio de una temporada, y esto aplica a los 3 juegos que vamos a hablar hoy y todos los juegos que vamos a tener por lo menos en las próximas 2 semanas. Bueno, por lo menos no, 2 semanas. Se pueden perdonar algunas cosas, particularmente en el engranaje ofensivo o el engranaje defensivo. ¿A qué me refiero? En cómo fluye la ofensiva y cómo fluye la defensa. Eso va a tomar un tiempo en lo que engrana. Por lo tanto, se pueden perdonar algunas cosas, especialmente el principio del primer juego de la temporada. Lo que a mí me sorprendió no fue tanto como los problemas que tuvo Mayagüez, sino lo bueno que fue Ponce. Me sorprendió más lo bueno que fue Ponce en los primeros 20 minutos de la temporada que los problemas que tuvo Mayagüez. Yo hubiese esperado problemas similares en los dos lados. Quizás uno menos que otro, quizás uno demasiado malo y el otro pues pasa con ficha. En este caso, en este juego en específico, la ofensiva de Ponce fue realmente extraordinaria. Muy buenos movimientos de balón, atacando el canasto. Me parece a mí que Carlos Rivera y su corillo ahí en el banco de Ponce se dieron cuenta que esa defensa del equipo de Mayagüez estaba patinando al principio
y decidieron vamos a atacarlos y vamos a atacarlos, vamos a atacarlos. En la defensa, Ponce estuvo bastante bien. No voy a decir que estuvo igual de bien que estuvo en la ofensiva. Sin embargo, estuvo bien. Pero fue el equipo de Mayagüez que no lograba ejecutar bien en la ofensiva. Y eso ayudó al equipo de Ponce porque estaban excelentes en la ofensiva. Eso fue lo más que me sorprendió a mí de ese equipo de Ponce. Que en los primeros 20 minutos del juego, donde pueden pasar, donde se permite, vamos, que se cometan errores, que estén fuera de tiempo, que el pase no llegue, que no sean tan rápidos, todo lo que debe ocurrir al principio de una temporada larga, no ocurrió con ese equipo de Ponce específicamente o especialmente en la ofensiva. Ese por ciento, esa eficiencia del equipo de Ponce se mantuvo durante los 40 minutos del juego, quizás con unos picos hacia abajo de vez en cuando, pero se mantuvieron bien eficientes durante todo el juego. Esa fue mi gran sorpresa de la noche. No fue que Mayagüez haya patinado en sus momentos, particularmente al principio, que es lo que se espera. ¿Podemos juzgar una temporada completa en ese primer juego? Definitivamente que no. Lo que sí podemos hablarles es de las cosas que funcionaron y lo que no funcionó. Podemos esperar, pero lo que funcionó debe seguir funcionando. Excepto que cuando empiecen a engranar las defensas, en el caso de Ponce lo que funcionó fue su ofensiva magistralmente. Lo que podemos esperar es que esa ofensiva siga siendo eficiente, que siga siendo agresiva como fue en este juego. Ahora bien, lo que sí podemos esperar es que las defensas empiecen a engranar y esa ofensiva no parezca ser tan eficiente porque las defensas empiezan a ser mejores. Eso es lo que podemos esperar. Por lo tanto, no podemos juzgar ninguno de los dos equipos para el resto de la temporada basado en estos primeros 40 minutos. Pero sí podemos decir que lucieron muy bien y el equipo de Ponce tiene herramientas o elementos bien efectivos en su ofensiva. Su defensa estuvo muy bien. George Hamilton, que lideró en puntos, también fue un arma mortal en la defensa con 5 tapones. La presencia del señor en la cancha era innegable. También Alin Ford, los elementos del equipo de Ponce estuvieron ahí durante todo el partido. Observando entonces al equipo de Mayagüez, que tuvo cambios importantes durante la temporada muerta, jugadores que se están integrando el sistema de Pipo Vélez. Algunos lo conocen de cuando eran jóvenes y jugaban en las ligas menores en esa área oeste. Pero Jaider Fernández y todos estos otros jugadores que entraron, y vamos a ir hablando poco a poco de todos esos cambios y todos esos jugadores que están con el equipo de Mayagüez particularmente, van a tardar en engranar. Van a tomarse un tiempo en lo que engranan bien. Que no Panda el Cúnico pasó el año pasado con el equipo de los Indios Mayagüez. Así es que, ojo con eso. El equipo de Mayagüez, pues como les dije, tuvieron sus momentos críticos al principio del partido, pero poco a poco fueron entrando en calor. Y algo que tengo que decir, la fogosidad de Pipo Vélez estuvo en la cancha. Y hay algo que yo no sé si lo mencioné el año pasado, porque nosotros, y me refiero a nosotros los periodistas deportivos, le echamos flores a Pipo Vélez el año pasado por un tubo y 7 llaves porque lo merecía. Pero yo no sé si yo he mencionado esto sobre Pipo. Usted ve muchos dirigentes que pelean o discuten mucho o reclaman mucho a los árbitros. En el caso de Pipo, él se les reclama a los árbitros. En este juego tuvo un momento de coraje bastante extraordinario que me sorprendió que no tuvo consecuencias más allá de las que tuvo. Nada físico, sino increpándole a los oficiales. Ahora bien, muchas de las veces, y podría decir la mayoría de las veces que usted ve a Pipo Vélez molesto en la línea, no está molesto con los árbitros como muchos de los otros dirigentes. Está molesto con sus jugadores porque no ejecutaron. Y ese es el tipo de dirigente que es Pipo Vélez. No quiere decir que los otros no lo hacen. Es que él lo hace
de manera visible, lo expresa, le frustra cuando no ejecutan algo que él, alguna estrategia que ellos llegaron al acuerdo de hacer en el banco, de lo que han practicado en la cancha, en las prácticas, perdón. Eso le frustra y lo deja saber, y se lo dice a los jugadores. Eso es haciendo a esos jugadores mejores. Ese es el estilo de Pipo Vélez. Es un dirigente de jugadores, no del juego. No está ahí para pelear con todo el mundo, no está ahí para pelear con los árbitros porque sí. No, él pelea cuando él entiende que tiene que reclamar, pero siempre está atento a cómo ejecutan en la cancha. Me parece a mí que esa es una de las buenas cosas que tiene, una de las grandes cosas que tiene Pipo Vélez, que tiene un montón de cosas buenas. En el caso del equipo de los Leones de Ponce, Carlos Rivera, ese corillo del equipo de Ponce, del equipo técnico de los Leones de Ponce, que entraron a la postemporada del año pasado, que tuvieron momentos difíciles, incluyendo el hecho de que no tuvieron a Carlos por un tiempo, precisamente por un problema de salud. El caso de Carlos es que ya llevan varios años con ese equipo y ya vemos un equipo de Ponce adaptado al estilo, engranado a la máquina de ofensiva y defensiva que ha implantado allá el señor Carlos Rivera. Así que me parece que en cuanto a estos dos equipos, sin entrar en anticipaciones fundadas en este primer juego, sí les puedo decir que podemos esperar dos equipos sumamente competitivos y tal vez un poquito mejor en el caso de Ponce que años anteriores, precisamente por eso, porque ya es un equipo que es parte o se han integrado a las estrategias de su equipo técnico. Bueno, por otro lado, ayer, el primer juego de la jornada del domingo fue el juego entre los Atléticos de San Germán y los Osos de Manatí. Dos equipos que tuvieron una temporada 2025 bien difícil. Bien difícil. Y estábamos ansiosos por ver qué iba a pasar en este partido. Y yo tengo que decirle que más de los Atléticos, más la expectativa es con los Atléticos que con los Osos. No por menospreciar a los Osos de Manatí. Pero sí había algo con los Atléticos de San Germán, porque la temporada pasada sorprendió a muchas personas. Sorprendió a muchas personas lo difícil que fue para ese equipo de los Atléticos de San Germán. 99-92, este marcador tal vez no cuenta la historia de cómo fue que el equipo de los Atléticos dominó este juego. El equipo de los Osos logró mantenerse accesible o mantuvo al equipo de los Atléticos accesible. Volvemos, primer juego de la temporada, hay cosas que debemos que pasan con ficha, tienen que pasar con ficha el primer juego de la temporada. Pero aquí volvemos a tener dos equipos que fueron sumamente eficientes en su ofensiva. Mucho mejor de lo que hubiésemos podido esperar de un primer juego de temporada. En el caso de los Atléticos de San Germán, en la victoria, este corillo, hermanos y hermanas, tiraron 59% de campo. De 59 intentos metieron 35. Eso es extraordinario. Extraordinario. Esto es extraordinario en cualquier liga, en cualquier momento de la temporada. Esto es chulo. Usted tiene un equipo que tira casi 60% en cualquier momento de la temporada y usted tiene un juegazo del punto de vista ofensivo. Pero el equipo de Manatí no se queda atrás. Tiró 51%, señoras y señores. De 68 intentos metieron 35. Particularmente al final, que estuvieron en un toma y dame grande. La diferencia fue en la defensa del equipo de San Germán al final del juego. De la línea de 3 puntos, el equipo de San Germán tiró 60%. De 20 intentos metieron 12. Eso es difícil competir con eso. Bien difícil. El equipo de los Osos tiró 39% de 33, 13. O sea, tiraron 13 más y metieron uno más. Pero tiraron 13 más. En los tiros libres, 71% para el equipo de San Germán de 24-17. 64% para el equipo de Manatí de 14-9. Podemos establecer que ahí está la diferencia
en el juego. Ahí hay una diferencia clara, porque metieron la misma cantidad de tiros de campo. El equipo de Manatí metió un bombazo más que el equipo de los Atléticos. La diferencia en el tiro libre. Por eso hay que meter el tiro libre, señores y señores, porque los juegos se ganan y se pierden en la línea. Yo no lo digo por chiste. Lo mío no es chiste cuando yo lo digo. Los Osos dominaron los rebotes 31-26. Las asistencias fueron para los Atléticos 24-23. 8 fueron para Andrés Curvelo. Joel es su papá. En los cortes, 10-8 para el equipo de los Osos de Manatí. Los tapones 2-0 para Manatí. Ambos equipos botaron 16 balones. Este juego fue bien similar para ambos lados. Sin embargo, la eficiencia del equipo de los Atléticos de San Germán hizo ver este juego mucho más abierto de lo que realmente fue. En el caso de este jueguito, ahora sí, aquel no era George Hamilton. Aquel era George Hamilton, aquel era Jordan Cintrón de verdad. George Hamilton, el de este juego. Vamos a ver, miren. En este jueguito, George Hamilton fue el mejor con el número 55 por el equipo de los Atléticos. 35 minutos en cancha, 26 puntos, 2 rebotes, no tuvo asistencia, 3 cortes de balón, no dio tapón y perdió la bola en 4 ocasiones. Por el equipo de los Osos de Manatí, Taekwondo Rolón fue el mejor por el equipo de los Osos. 35 minutos en cancha, 20 puntos, 2 rebotes, 9 asistencias, un corte de balón, no tuvo tapones y perdió la bola en 3 ocasiones. Así es que ahí tienen, señoras y señores, la primera victoria del equipo de los Atléticos de San Germán está en los libros. Estos son 2 equipos que tuvieron una temporada pasada bien difícil. Vamos a ver cómo la cosa entra. Volvemos a lo mismo del juego de Ponce y Mayagüez. Primer juego de la temporada, cosas pasan con ficha. Me parece lo que me sorprende es la eficiencia de ambos equipos en la ofensiva, en especial del equipo de los Atléticos de San Germán, que debemos esperar que un equipo de Dicasiano sea ultra ofensivo y con elementos nuevos, pues podamos esperar que ese equipo de San Germán sea así, un equipo que empuje, provoque los momentos ofensivos, que tengan jugadores que puedan crear sus propias jugadas. En el caso de George Hamilton, en el caso de... yo estaba confundiendo Jordan Cintrón con George Hamilton ahorita, perdónenme. En el caso de George Hamilton, en el caso del propio Andrés Curvelo, que sabemos que es un arma importante en ese equipo de los Atléticos de San Germán. Lo hablamos la temporada pasada un montón. Lo bueno que fue Andrés Curvelo en su primera temporada, de que quizás llegó, quizás no, de que sabemos que llegó a las manos correctas cuando llegó ahí a donde es Dicasiano. Si es que ese equipo de San Germán no va a repetir lo que pasó el año pasado. No. Los fanáticos son bien exigentes y yo no creo que vayan a permitir el equipo que tenga una temporada tan difícil como la que tuvieron en el 2025. Mientras tengo que decir que la asistencia a la Vincito, a la Juan Aubin Cruz de Manatí ayer me desilusionó muchísimo, considerando lo popular que es el baloncesto superior nacional en este país en estos momentos. Me pareció que esa cancha estaba demasiado vacía. Y eso es algo que tiene que trabajar el equipo, la organización de los Osos de Manatí, con ese área, con esa comunidad que tiene un montón de gente que vive alrededor de esa, o bien cerca de esa cancha. Los fanáticos de Manatí, obviamente, o los residentes, habitantes de Manatí, de Vega Baja, de Vega Alta, de Arecibo. Bueno, Arecibo no van a ir para allá. De Arecibo, yo no creo que deban esperar a nadie a Arecibo. De verdad que no. Pero Barceloneta, tienen que pelear ahí con los capitanes, váyase para arriba Paciales, Morovi. Tienen que buscarse su gente, porque esa cancha tiene una facilidad extraordinaria ahí en Juan Aubin Cruz. Si yo le voy a criticar algo a esa cancha es el acceso, cierto, pero hay maneras de llegar. Y esa cancha ayer estaba demasiado vacía, considerando
que uno de los equipos tradicionales iba a jugar allí, que era San Germán. De hecho, en un momento dado parecía haber más personas del equipo de San Germán, estipulando que hacen mucho ruido los fanáticos de San Germán a donde quiera que vayan, y no necesariamente son más, pero sí hacían ruido, más ruido que el equipo, que la gente de Manatí. Lo voy a dejar ahí. Y por último, ay. El primer juego de la temporada en el Rancho Vaquero fue una victoria para los Cangrejeros de Santurce. Ay. Espérate. 78-77, la victoria de los Cangrejeros de Santurce. Primer juego de la temporada para ambos equipos. Primer juego de la temporada para los campeones defensores en su cancha, en el Rancho Vaquero. Fue victoria para los Cangrejeros. Ahora voy a hablarles bien en serio. Este juego, señoras y señores, debía haberse acabado por más de 10 puntos. Por lo menos por más de 10 puntos a favor de Santurce. Por una razón básica. El equipo de Bayamón jugó sin ninguno de sus refuerzos. Todos los que habían allí eran jugadores nativos. Y ese equipo de Bayamón, a pesar de no tener sus refuerzos, que lo menos que van a traer es a Joe Crowder, por poco le ganan el juego a Santurce. Y eso lo podemos esperar del equipo campeón. Hay una diferencia entre los equipos que ya hemos hablado y el equipo campeón. Cuando usted es campeón, la expectativa del primer día es que usted retome las cosas donde las dejó. Esa es la expectativa, no necesariamente es la realidad, pero es la expectativa. Y yo creo que el equipo de Bayamón ayer no defraudó, a pesar de la derrota, no defraudó. La cancha llena de gente, el espectáculo prejuego es perfecto, me pareció a mí. Entre las cosas que hicieron fue brindarle homenaje o darle homenaje a las jugadoras de la Selección Nacional Femenina que clasificaron a su tercer mundial consecutivo. También le rindieron tributo o homenaje a Flor Meléndez, que fue un dirigente que los llevó 2 veces al campeonato. El juego de luces, las imágenes en la cancha, el látigo siempre allí haciendo el espectáculo y elevando el ambiente en el rancho, pero particularmente el rancho, el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, lleno de tepe a tepe. O sea, Bayamón ayer no defraudó. Y me parece a mí que moralmente debe ser una victoria para ellos, a pesar de que perdieron con un equipo que es uno de los favoritos este año. Y cierto, no jugaron sin el refuerzo Wiley, pero jugaron con Malik Beasley, que los mató en la primera mitad. O sea, Beasley al equipo de los Vaqueros de Bayamón. Sin embargo, ese equipo de los Vaqueros, detrás de Gary Brown, detrás del capitán Javier Mojica, detrás de Renaldo Bachman, de Javier Esquerra, de los jugadores nativos, por poco se llevan ese juego ayer. Ahora, vamos a ver las estadísticas de ese juego. Vamos a ver las estadísticas del juego de ayer. Una gran diferencia en la eficiencia de estos equipos comparado con los juegos que vimos ayer, que ya discutimos. Este juego se acabó 78-77 por un chavito a favor del equipo de Santurce. Santurce tiró 42% de campo, el equipo de los Vaqueros 37%. De 66 intentos, Santurce metió 28, mientras que los Vaqueros de 70 metieron 26. De la línea de 3 puntos, el equipo de Santurce tiró 28%, de 25-7, lo mismo que tiró el equipo de Bayamón. Del tiro libre, el equipo de Santurce tiró 75%, de 20-15, mientras que el equipo de Bayamón tiró de 25-18 para un 72%. Los rebotes los dominó el equipo de Santurce 41-39. Las asistencias fueron para Santurce 15-14.
Los cortes fueron, que no sorprenda a nadie, para el equipo de los Vaqueros 9-6. Los tapones fueron para el equipo de Santurce 6-3. Y las pérdidas. Santurce perdió el balón 15 veces. El equipo de Bayamón perdió el balón 9. Miren, ¿quiénes fueron los mejores en la ofensiva? O los mejores en este juego. Yo les voy a decir bien honesto. El jugador más valioso del juego se lo dieron a Malik Beasley. Varias publicaciones, Malik Beasley. El enfoque ha sido Malik Beasley, que está bien. Ese refuerzo es bien. Es de mucha curiosidad. Es de mucha exposición. Sin embargo, el mejor en mi libro, en el libro de Rodrigo Otero Boico, de este servidor que les habla, el mejor jugador del equipo Santurce ayer se llama Devon Collier. Devon Collier, que estuvo 29 minutos en cancha. 28 minutos en cancha. Metió 13 puntos, cogió 11 rebotes, repartió 3 asistencias, cortó un balón, 3 tapones y perdió el balón en una sola ocasión. Mientras que, bendito, yo sigo confundiendo los nombres. Mientras que Jordan Cintrón, por el equipo de los Vaqueros de Bayamón, tiró en 36 minutos en la cancha. 20 puntos, 7 rebotes, una pérdida de balón. No asistencia, no cortes de balón, no tapones, pero sí fue el líder en la ofensiva del equipo de los Vaqueros. Devon Collier, no solamente la presencia de él en la pintura. Este señor yo lo vi ayer como yo no lo veía hace muchos años. En términos de agilidad, en términos de energía, en presencia. Perdonen que está sonando el teléfono. La presencia de este jugador en la cancha ayer realmente no era... Fue para pelo. Fue para pelo. Todos los elementos del equipo de Santurce, que al igual que el equipo de los Vaqueros, tienen un núcleo de jugadores nativos de mucho nivel. Angelito Rodríguez, Walter Hodge, Isaías Piñeiro, por el equipo de Santurce, Devon Collier, nativo también. El equipo de los Vaqueros, Javier Mojica, Gary Brown, Isaías Palermo, que se fue del Tommy Dame con Malik Beasley ayer de verdad, y tuvo la jugada de la noche con un donqueo espectacular, Isaías Palermo. Javier Esquerra, Pelacoco Hernández, o sea, que estuvo ayer en cancha, también jugó extraordinariamente bien por los Vaqueros. Así es que los Vaqueros de Bayamón no tienen nada que temer, me parece a mí, por ahora. Porque el juego que tiraron ayer sin sus 3 refuerzos, me parece a mí que es un presagio de un equipo que realmente sus refuerzos están ahí para todo lo demás que no sea el fundamento de baloncesto. Esta gente por poco se gana un buen equipo de Santurce. Volvemos. Siempre hay que ponerle siempre hay que reconocer el primer juego de la temporada. Muchas cosas pasan con ficha y tenemos que reconocer que es el primer juego de la temporada. Pero ese equipo jugó sin sus refuerzos. Olvídense los peces colores. Olvídense los peces colores. Así es que el equipo de los Cangrejeros Santurce, me parece a mí que en el papel estos son los 2 mejores equipos de la liga. Malik Beasley, 20 puntos en la primera mitad, terminó con 21 puntos. Yo les puedo decir una cosa, este señor llegó bastante confiado de que esta liga iba a ser una liga cómoda para él. No voy a decir fácil, cómoda. Y al principio parecía que sí. Después se dio cuenta de que no. Después se dio cuenta de que no. Sí, este señor es un jugador, es un tirador innato. Esto es un jugador con experiencia, 9 años en la NBA. Fue seleccionado en la primera ronda, en el turno 19 por los Nuggets de Denver en el 2014. Este señor no tiene 30 años todavía. No tiene 30 años todavía. Esto es un gran jugador y ayer fue su primer juego profesional en 322 días, en casi un año. Y lució muy bien, pero vuelvo. No me parece que fue el mejor jugador por el equipo de Santurce, me parece que fue Devon Collier. Estos son equipos que podemos esperar varias cosas de ellos en esta temporada.
para empezar, ayer tuvimos un presagio. Este juego de ayer no parecía el primer juego de la temporada. Esto parecía un juego de postemporada entre Santurce y Bayamón. O sea, la rivalidad de estos equipos está ahí. La calidad de los jugadores nativos está ahí. Me parece que empezaron en un alto nivel de juego la temporada. Y eso es lo que podemos esperar de estos equipos. Ayer no pareció que fue el primer juego de la temporada. Las lagunas estuvieron ahí, pero estuvieron escondidas detrás de el espectáculo que montaron estos dos equipos ayer. Así es que, señoras y señores, estamos puestos para una temporada 2026 de primer orden. Ya arrancó el BCN y nosotros estamos aquí para gozárnoslos, ¿ok? Muy bien. Y ganan los Cangrejeros Santurce, yo se los tengo dicho, campeones 2026, pónganlo en la nevera, ustedes peleen por el segundo lugar, ¿ok? Ok. Bueno, en cuanto al voleibol superior femenino, miren, no es por nada, pero pues es que es la historia, o sea, es la noticia. Las Cangrejeras de Santurce arrancaron la postemporada, recuerden, todo el mundo está en la postemporada, hay dos grupos, el grupo A y el grupo B, ya les voy a colocar cómo son cada de las series, pero arrancaron con las Cangrejeras de Santurce, cogiendo las cosas donde las dejaron en la temporada regular, derrotando al equipo de las Pinkins de Corozal en 4 parciales, perdiendo el primero 25-20, pero ganando los otros 3, 25-18, a 21 y a 14, para arrancar con el pie derecho la postemporada, que es un round robin entre los equipos que están en el grupo A. Mientras que en el grupo B, las Criollas de Cagua hicieron lo propio con el equipo de las Atenienses de Manatí, excepto que fue en 5 parciales. El equipo de Cagua ganó 25-20, 16-25, 25-22, 23-25, 15-12. Ahora bien, estas son las series. La postemporada en la Serie A arrancó de la siguiente manera. Voy un poquito de zoom para que lo vean mejor. Déjenme ver si lo hago ahora sí. Ahora se los coloco. Ahí está. Ese juego del 21 de marzo ya ocurrió, que ganó el equipo de Santurce en 4 parciales. Próximo juego es este miércoles con las Valencianas de Junco visitando a las Cangrejeras de Santurce en el Roberto Clemente. 27 de marzo, perdón, yo dije en junio, 27 de marzo, 25 de marzo y el 27 de marzo, Cangrejeras visitando a las Pinkins. El domingo 29 las Pinkins visitan a las Valencianas. El martes 31, las Cangrejeras visitan a las Valencianas y el jueves 2 de abril, las Valencianas visitan a las Pinkins. Esa es la Serie A. La mejor de esta serie pasa a la próxima ronda. Las mejores 2 pasan entonces, a la semifinal. Entonces, en la Serie B, aquí está la cosa. Las Atenienses visitando a las Criollas. Ese juego se acabó a favor de las Criollas de Caguas en 5 parciales. Mañana martes, el equipo de las Leonas visita a las Atenienses. El jueves 26, el equipo de las Leonas visitan a las Criollas. El 28 de marzo, las Criollas visitan a las Atenienses. El 30, las Atenienses visitan a las Leonas. Y el 1 de abril, las Criollas visitan a las Leonas. Ese juego mañana es este. Las Leonas visitando a las Atenienses en el segundo juego de la Serie B del voleibol de la postemporada del voleibol superior femenino. ¿Cómo acabó la temporada regular? Las Cangrejeras de Santurce invictas. 20 victorias sin derrotas, 57 puntos acumulados, señoras y señores. 57 puntos. 20-0, ¿sabes? Las Criollas de Caguas en la segunda posición con marca de 10 y 10, 31 puntos acumulados. Las Pinkins con marca de 9 y 11, 27 puntos en la tercera posición. Leonas de Ponce, 8 victorias, 12 derrotas en 24 puntos. En la cuarta posición, las Atenienses de Manatí con marca de 7 y 3 y 22 puntos en la quinta posición. Y las Valencianas de Juncos con 6 y 14, 19 puntos en la sexta posición. Así que ya estamos en la postemporada del voleibol
Superior Femenino 2026, señoras y señores. Por ahí están, veo que ustedes han escrito, perdónenme. Erika Alfonso, ahí hay un ateniense, un saludo a Wanda. Javier González, Mayagüez en la casa, gracias por estar con nosotros siempre. Vivian Rivera, buenas tardes a usted también, gracias por estar. José San Inocencio, arrancó el BCN, saludos Rodrigo, anoche Santurce se apuntó el primero, pero apretado, ¿sabes? Wilfredo Huito Cubero, qué grande eres, papá, dice saludos. Beasley tiene una mecha bien corta. Nos atendió con mucha amabilidad y empezó hablando español y todo. Está rápido como loco. Santurce necesita altura y fuerza en la pintura. Yo estoy de acuerdo. En un momento el juego estaban bien bajitos. En la postemporada y con los equipos completos ese podría ser el issue. Vamos a ver. Vamos a ver que todo engrana. Al principio de la temporada muchas cosas pasan con ficha. Muchas deben pasar con ficha. Pero ya eso dura una semana, 2 semanas lo sumo. Bueno. Por último, señoras y señores, esta mañana publicamos la gran hazaña del equipo U17 femenino del fútbol puertorriqueño. Estas jóvenes han clasificado a Puerto Rico al primer mundial FIFA que Puerto Rico va a ir en su historia. Este grupo de jóvenes estuvo en las clasificatorias de la CONCACAF allá en Costa Rica para determinar los últimos espacios para el torneo mundial o la Copa del Mundo de fútbol femenino U17 que se va a celebrar en octubre y noviembre de este año en Marruecos, en el país allá en el norte de África. Estas jóvenes que yo les voy a dar a ustedes Zoom, le voy a dar a la imagen Zoom para que ustedes puedan ver los nombres de cada una de estas jóvenes. Han hecho algo extraordinario, pero extraordinario. Por primera vez enviar un equipo de Puerto Rico de cualquier género, en cualquier categoría, cualquier división, a un torneo mundial de la FIFA. El video de cuando ellas reciben la placa está en nuestras plataformas. Y yo les invito a que ustedes vean los rostros de estas jóvenes al saber que lograron clasificar a un torneo mundial. Victoria Moore, Amanda Vega Ríos, Tatum Quiñones, Dauvia Acevedo, Zoe Meliá, Joel Mateo, Gianna Bison, Julian Mill, Amanda Quiñones, Amanda Echevarría, Camila Adame, Sandra O'Neill, Yasmín Marrero, Olivia Cuevas, Sorian Jones, Aeda Russell, Mía Colón, Micaela Poidomani, Giselle Falcón, Selimar Centeno Sierra y Alía Olmo. Son las jugadoras que clasificaron a Puerto Rico a un mundial de la FIFA. Señoras y señores, este torneo iba a clasificar, un aplauso para ellos, seguro que sí. Este torneo clasificatorio iba a clasificar a las mejores, eran 3 grupos, a las mejores, a las que ganaran cada uno de esos grupos y al mejor segundo lugar de todos los grupos. ¿Me explico? El grupo A lo ganó Canadá de manera invicta, el grupo B lo ganó Estados Unidos de manera invicta y el México ganó el grupo C de manera invicta. El último boleto para el mundial iba a caer en el equipo que llegara en el segundo lugar que mejor récord tuviese de todos los segundos lugares. O sea, el segundo lugar del grupo A, B y C, el mejor de esos 3 grupos en el segundo puesto iba a llegar allí. ¿Qué pasa? El segundo lugar en el grupo B fuimos Puerto Rico. El grupo C, su segundo lugar fue Costa Rica, las anfitrionas, un país futbolero. Terminaron con el mismo récord. El equipo de Puerto Rico, que le ganó a Haití 3-1, su primer juego, y le ganó a Barbados 9-0, perdió contra Estados Unidos ayer domingo 4-0. Mientras que Costa Rica ganó sus primeros 2 juegos y perdió contra México ayer. Cuando, a pesar de que terminaron con el mismo récord de 2 victorias y 1 derrota,
cuando se sumaban los goles que cada uno de los equipos realizó versus los goles que permitió, el equipo de Puerto Rico terminó mejor que el equipo de Costa Rica, por lo tanto se llevó esa clasificación al Mundial de FIFA U17 en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre de este año. Así que este año es el Mundial de la FIFA masculino adulto, que va a ser en Los Ángeles, en México y en Canadá, que bien interesante todo eso, donde Argentina va a defender su título del mundo. Y entonces, varios meses después, en octubre, a mediados de octubre, empieza ese Mundial U17 femenino en Marruecos. Ponga eso en la nevera, que Puerto Rico va a tener representación por primera vez en su historia en un torneo mundial de la FIFA. Y eso no es casualidad. Llevamos mucho tiempo hablando de la cantidad de niñas y niños. O sea, desde que empezamos este programa en el 2018, yo llevo señalando o dirigiendo la atención al hecho de que Puerto Rico tiene miles y miles de niños y niñas jugando fútbol todos los días en Puerto Rico. Y que sin lugar a dudas era el deporte de mayor crecimiento en el país. En el 2018-2019, cuando comenzamos este formato de programación diaria en Bonita Radio, en el espacio deportivo, lo mencionaba con mucha frecuencia. Hay hay muchos niños y niñas jugando fútbol. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, decía en aquel momento, que veamos jugadores trascender las ligas de Puerto Rico, llegar a ligas fuera de Puerto Rico, inclusive Europa. Ya tenemos 2 jugadores en Europa. Uno jugando en la División A, que es Leandro Antonetti. En la liga, en la primera división del fútbol español. Y que vamos a ver jugadoras también de fútbol trascendiendo las ligas de Puerto Rico, yendo a colegio. Y ya las estamos viendo. Yo nunca dije, vamos a llegar a un mundial en los próximos 10 años, pero llegaron estas chicas del U17 de Puerto Rico. Y tengo que decir que a pesar de todas las controversias que ha habido en relación a la Federación Puertorriqueña de Fútbol y su presidente, Rivera, todo el crédito se lo llevan los entrenadores y entrenadoras de las categorías menores, de los desarrolladores del fútbol en Puerto Rico y las jugadoras y jugadores que todos los días practican y sus familiares. Esos son los que se ganan el derecho. Los dirigentes, los administradores, los que están arriba, o dejan o permiten que esos derechos se cumplan o le quitan la oportunidad de competir, como pasó con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, que se desafilió o permitió la desafiliación con el Comité Olímpico de Puerto Rico. Por lo tanto, estas chicas y estos chicos no pueden ir a representar a Puerto Rico en eventos del Comité Olímpico Internacional como los centroamericanos, panamericanos y olimpiadas. Eso es una realidad. Pero así funciona la FIFA, señoras y señores, y las federaciones afiliadas que quieren ser de la FIFA antes de ser del país. Esa es la realidad. Mientras tanto, ahí están los chicos y las chicas del país, siguen desarrollando en el fútbol, siguen mejorando y seguimos mejorando. Y no podemos esperar otra cosa que sean buenas noticias en cuanto al fútbol puertorriqueño en los años próximos, sin lugar a dudas, en tanto colectivo como jugadores individuales. Bueno, me voy. Yo regreso entonces el miércoles con más acción deportiva. Mañana recuerden el segundo juego de la Serie B de la postemporada del voleibol superior femenino. El miércoles se reanuda el baloncesto superior nacional con el equipo de los Vaqueros de Bayamón visitando a los Osos de Manatí allá en la Juan Obín Cruz, en la Vincito. Así es que ya estamos corriendo con el baloncesto superior nacional, estamos ya a las postrimerías del voleibol superior femenino, ya pronto es las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria, mucho pasando en el deporte puertorriqueño, hay Copas Mundiales, Juegos Centroamericanos y del Caribe en el verano. Vamos para el Mundial del U17 con el equipo U17 femenino, así es que
Hay mucho pasando. Me fui. Regreso entonces el miércoles. Que tengan excelente noche. Buen provecho a todos los que cenan a esta hora. Y mañana a las 8 de la mañana, Noticias con Café con Carmen Enita Acevedo. Y mañana es un día importante. Está eso en el Senado. Vamos a ver qué pasa. Si es que pendientes a Bonita Radio todo el día mañana. Que tengan excelente noche y que descansen. Chau. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.